¿Qué es la identidad de género? Para entenderlo, quizás sea conveniente que expliquemos primero qué es la identidad. ¿Qué es la identidad? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Esto significa, en el caso de la identidad individual, que la identidad de una persona hace que ésta sea única e inigualable. Otras características de la identidad son que ésta es compuesta y dinámica. Esto quiere decir, por un lado, que la identidad de una persona se encuentra compuesta por múltiples elementos como pueden ser los valores, las creencias y las tradiciones, mismos que son aportados por la cultura en la cual esa persona se desarrolla. Por otra parte, el hecho de que la identidad sea dinámica quiere decir que ésta puede cambiar y transformarse a lo largo del tiempo. Así, si bien una persona continúa siendo la misma persona a lo largo de su vida, su personalidad se irá transformando a partir de sus experiencias y de su capacidad de agencia. Ahora que sabemos qué es la identidad, veamos a qué se refiere el concepto de género. Ya hemos explicado qué es la identidad, pero ¿qué es el género? El género es una construcción social. Pero, ¿qué quiere decir esto? Al nacer, de forma similar a lo que ocurre con otros animales, los seres humanos presentamos diferencias en los caracteres y los órganos sexuales, pudiendo ser órganos sexuales femeninos, masculinos o intersexuales. En realidad, palabras como femenino y masculino nos sirven para representar lo que biológicamente vendrían siendo hembras y machos humanos, mientras que la palabra intersexual designa a aquellas personas cuyos órganos sexuales pueden tener ambas características. Es alrededor de estas diferencias sexuales que los seres humanos hemos construido el género, es decir, el conjunto de características, gustos, preferencias, actitudes, valores y significados que asociamos a cada uno de los sexos de acuerdo con nuestra cultura, nuestra historia y nuestras creencias. Esto ha desembocado en lo que se conoce como género binario, es decir, la idea de que solamente existen dos géneros, el masculino y el femenino, mismos que se asocian respectivamente a hombres y mujeres, omitiendo a las personas intersexuales y a todas y todos aquellos que no se sienten identificados con esta construcción del género. Asimismo, cada sociedad mantiene una serie de creencias en torno al género y asigna diferentes roles, valores y características a cada uno de los sexos de acuerdo con el género asociado a estos. Así, por ejemplo, nuestra sociedad esperará que un niño juegue con carritos, pistolas o pelotas de fútbol y que, al crecer, se convierta en un hombre fuerte, independiente y trabajador. Mientras que, de una niña, se esperará que juegue con muñecas y que al crecer se convierta en una mujer sensible, delicada y dedicada a las labores del hogar. Esto es lo que se conoce como roles de género, y es una de las causas de la discriminación hacia las mujeres y de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es un componente de la identidad individual. Es la forma en que cada persona vive el género y se percibe a sí misma a partir de este, es decir, el sentido interno de una persona sobre su género y el género con el cual se identifica. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la identidad de género refleja un sentido profundo y experimentado del propio género de una persona. Cuando la identidad de género de una persona coincide con el género que le fue asignado al nacer, de acuerdo con su sexo biológico, es decir, cuando una persona con caracteres sexuales masculinos se identifica a sí misma como hombre y una con caracteres sexuales femeninos lo hace como mujer, así como con los roles de género que les corresponden, se utiliza el término cisgénero para nombrarles. Por otra parte, cuando una persona no se siente identificada con la identidad de género que se le asigna al nacer, se utiliza el término transgénero. Transgénero es un término que se utiliza para describir una amplia gama de identidades, como las personas transexuales y otras que no se sienten identificadas con el sexo que se les asignó al nacer. Así, las mujeres trans se identifican como mujeres pese a haber sido clasificadas como varones al nacer, y los hombres trans se identifican como hombres pese a haber sido clasificados como mujeres al nacer. Algunos otros términos con los cuales se autoidentifican las personas cuyo género no concuerda con el género asignado al nacer son género no binario, género fluido, agénero, bigénero, trigénero, tercer género y pangénero. Desafortunadamente, las personas transexuales y en general aquellas que no se identifican a sí mismas con el género que se les asignó al nacer, sufren actualmente una gran discriminación y violencia por parte de distintos sectores de la sociedad que solo reconocen la existencia y validez del género binario.
La verdad es que no hay nada que determine, ni siquiera biológicamente, que las mujeres y hombres tengan que comportarse, vestirse o sentirse de una forma o de otra, sino que estas características son impuestas a partir de las creencias que tiene cada sociedad respecto al género. Es necesario que reconozcamos los derechos humanos de las personas transgénero y de todas aquellas que no se identifican con el género binario, incluyendo su derecho a determinar su identidad de género y la forma en que se viven y piensan a sí mismas. Ahora que ya sabes qué es la identidad de género y los diferentes tipos de identidades que existen, tú también puedes sumarte para acabar con la discriminación y construir un mundo más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y de todas las personas.